Su programa Energía, Combustibles y Más. Quien les habla, Luis Ramón, les dice que tiene el honor de tener pues su sintonía. Gracias. Buenas noches, asimismo a mi compañera Dolly Cruz. ¿Cómo estás, Dolly? Muy buenas noches, Luis Ramón, y a todos los radioescuchas. Complacida y feliz de estar una vez más en nuestra entrega de Energía, Combustibles y Más. Bueno, hoy tenemos dos platos fuertes. Comenzamos con Miguel Andújar, nuestro asesor en inversiones radicado en los Estados Unidos, expertos en materia de fondos, de inversiones, valores y especialmente en las áreas de oil and gas. Miguel viene a hablarnos sobre las consecuencias de la guerra. Producción, tenemos a Miguel. Bien, muy buenas noches, Miguel, y adelante. Muy buenas noches a todos allá, y feliz año nuevo, porque es la primera vez que interactuamos en el año 2023, ya hacía un tiempo. Gracias, igual. Gracias. Fíjate, hoy yo vengo a tratar el tema del conflicto de Ucrania y Rusia, y cada cual trata de enfocarse en las consecuencias que contrae ese conflicto de acuerdo al sector en el que se desenvuelve. Para el sector energético no es un secreto que hemos visto numerosas altas de gas natural, petróleo, derivados del petróleo como la gasolina, aceite de calefacción, entre otros. Sin embargo, hay un componente o un factor que no hemos tomado en cuenta. Tuve la oportunidad a finales del año pasado, diciembre del año pasado, de ir a un seminario con el que fue el asesor de Arabia Saudita para el ministro de Energía por más de 22 años, 23 años, desde 1989 hasta el 2007, Ibrahim Al-Muhammad, creo que se pronuncia su apellido, que tenía un libro que estaba publicando que se llamaba Líderes del Petróleo, que dicho sea de paso, se los recomiendo a todos, y es más un recorrido de lo que él experimentó a través de los años desde Arabia Saudita, siendo el principal, como le dicen, productor de petróleo en momentos clave. Y él trae a colación en su libro, y también lo mencionó en ese seminario con la Universidad de Columbia, que fue que publicó el libro, hablaba sobre que en cada vez que tenemos un conflicto entre países del Medio Oriente, sobre todo países del Medio Oriente y países productores de petróleo, por lo regular hay un cambio en el mercado de energía. Eso se pudo ver desde el conflicto de Arabia e Israel en el 1973, la revolución de Irán, la guerra de Irán e Irak, la huelga que hubo en PDVSA en el 2002, a finales del 2002, 2003, y el conflicto de la invasión de Kuwait a Irak, como también la invasión de los Estados Unidos y países aliados a Irak. De esto se desprende que cada vez que hacía en su reseña de su libro, en la misma conferencia, hablaba que luego de que Irak invadió a Kuwait, le tomó más de una década a Kuwait de llegar a su producción antes de la invasión, que era de 1.5 millones de barriles al día. En tanto que luego de la invasión de los Estados Unidos a Irak, le tomó más de 2 décadas para Irak llegar a su producción antes de la invasión de los Estados Unidos, que era alrededor de 3.4, 3.6 millones de barriles por día. Y ahora nos transportamos a lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. Hay, como en todo, lamentablemente, ganadores y perdedores desde el punto de vista de la exportación e importación de energía. Cuando vemos los precios del gas natural, el gas natural poco a poco ha llegado a su nivel. Hoy cerró en 3.26 el gas natural, y el petróleo se ha mantenido más o menos razonable entre los 78 y 81 dólares. Hoy vimos la semana pasada que ya Alemania por primera vez tiene ya no tiene como principal importador de gas natural a Rusia, ahora tiene a Noruega. Entonces, estamos viendo cómo se va desplazando el mercado. Por el otro lado, se habla de que Estados Unidos, y eso lo hemos repetido un sinnúmero de veces,
se ha convertido en uno de los principales exportadores del mundo, el primer exportador del mundo en este momento, y va a cumplir un rol hasta, de acuerdo a la Agencia de Energía, vital hasta el 2025, muchos creen que hasta el 2030. Pero de todo esto, vemos como países como la China y países como la India se han beneficiado también de los precios paupérrimos, entre comillas, o deprimentes de Rusia. Mientras hablamos de petróleo en 80 para los Estados Unidos, estamos hablando del petróleo del Brent para Europa en los $86. Sin embargo, el Ural hoy en día, que es el que se cotiza para Rusia, está por debajo de los $60. No es un secreto, y eso está reportado en ese número de veces, que para Rusia necesita balancear su presupuesto, o la necesidad de su presupuesto necesita un barril por encima de los $60, y eso se encuentra entre 56 y 58. Sin embargo, la China, un comunicado, leí ayer, decía que todavía se lo encuentra muy caro. En esta situación, entonces tenemos una China que se está beneficiando a petróleo a descuento y después lo recicla y lo revende para ganancia. Y de la misma manera pasa una India de solo recibir un 10-15% de su importación de petróleo a más de un 60% de su importación de petróleo desde la Rusia, aprovechando los precios. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Estamos viendo cómo el mercado ha cambiado. No necesariamente en beneficio de nosotros, pero de una manera está sacando de juego a Rusia con su rol estelar en el sector energético, tanto en el petróleo como en el gas natural. Hoy en día los precios del gas natural se encuentran muy por debajo previo a la invasión de Rusia a Ucrania, y al mismo tiempo el petróleo se encuentra alrededor del precio de que se encontraba antes de la invasión de Ucrania, y todo esto se ha hecho sin el abastecimiento que era clave de Rusia. O sea, de una manera u otra se ha sacado a Rusia del mercado global, diríamos, y se ha limitado a dos países en particular, la India y la China. Entonces, al final del día tenemos que tomar en cuenta que tanto a los productores como al consumidor, en este caso nosotros, la República Dominicana, lo que más conviene, más que el precio, es la estabilidad. Eso lo aprendió Arabia Saudita a finales de los 80 con lo que se llamó la destrucción de la demanda. Una volatilidad de los precios. Por inercia, los países van a buscar otras alternativas, y es lo que busca, y es lo que no buscan los productores que pase, pero lamentablemente Rusia aparentemente no aprendió la lección. Ok, Miguel, me ha encantado cómo has esbozado estos resúmenes de las consecuencias, no solamente de esta situación bélica actual, sino también de guerras anteriores. Definitivamente, sí, a nosotros nos conviene mucho la estabilidad, claro, pero todo en la vida tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena de lo contrario a la estabilidad para nosotros es que, desde mi punto de vista, es que nos ha motivado a seguir apoyando fuertemente las renovables, al punto que, como hablamos en el programa anterior, tenemos ya instalaciones nuevas, proyectos ya licitados, que suman tantos megas a nuestro sistema que vamos a cumplir. Es muy probable que vamos a cumplir con nuestro compromiso de acuerdo al Acuerdo de París para el 2030, si no me equivoco, lo cual era lo que antes de la guerra yo personalmente lo veía bastante difícil, honestamente, pero es que estas motivaciones ha acelerado el proceso. Ha acelerado todo. Y cuando hablamos de renovables, todo el mundo piensa solamente, vamos a hablar de la solar y la eólica principalmente. Claro, la hídrica siempre hay una discusión de si entra renovables o no. Entiendo que sí lo es, pero bueno. Pero sí también dejamos de lado el desarrollo de nuevas tecnologías. Y eso ha sido algo que ha tenido un despertar muy interesante, el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas fuentes. Se están concentrando muchos recursos, muchos esfuerzos mundialmente, y ya estamos viendo muchas pruebas en muchos sitios. Precisamente tenemos un invitado en el día de hoy, te pido que ojalá que te puedas quedar con nosotros, que ha estado, digamos, en la línea de fuego, ha tenido mucha experiencia sobre lo que
cómo se ha venido discutiendo, cómo se ha venido desarrollando, cómo va la actualidad en esas nuevas alternativas también, además de la energía solar, pero en esas nuevas alternativas. O sea, que eso, vuelvo y te digo, así como vimos la consecuencia negativa, la consecuencia positiva creo que es eso. Antes de culminar, quería preguntarte sobre qué piensas sobre los precios del petróleo futuro, porque ahora mismo, ¿verdad?, estamos en un buen precio, Sí. tenemos cierta estabilidad, estamos dando seguimiento a los precios y lo que varía es muy poco. Muy bien, pero ¿cómo lo ves tú en un futuro? Y hablemos en un futuro inmediato, no hablemos en un futuro tan largo, porque Correcto. no queremos Okay. que vaya y se nos meta una guerra en el medio. Sí, demasiada variable por medio para... Sí, fíjate, para bien o para mal, todo va a depender, de acuerdo a mi humilde opinión, como yo lo veo, es del componente chino. Hoy en día hemos disfrutado de estabilidad gracias a la desaceleración del mercado chino por el factor de la política que han asumido con el COVID, los rebrotes que han tenido, y al final ese será el factor X de los precios del petróleo. Y también, como siempre, tenemos que tomar en cuenta que estamos en lo que se le llama la temporada baja históricamente hablando. Entonces, ese es un factor. Por el otro lado, sin ganas de sonar pesimista, yo sé que mis amigos siempre me dicen que yo siempre traigo un saco de malas noticias. Hay que tomar en cuenta que se ha hablado mucho también de una desaceleración de la economía norteamericana y caer en una recesión. De ser así, eso sería saludable para los precios del petróleo, pero como tú bien decías, tiene todos sus aspectos, su lado positivo y su lado negativo. El lado negativo de eso sería que en nuestro principal mercado entrara en una recesión. Entonces, como en el algo popular, lo que es igual lo ventaja. Pero por lo menos a corto plazo veo cierta estabilidad, a menos que la China cambie de postura. Ok, o sea que mucho depende de la China. También otra pregunta, y es sobre los refinados. Sabes que para nosotros es muy importante, siempre estamos hablando del barril de petróleo, pero en muchas ocasiones para nosotros es más importante que el precio del barril, la volatilidad de los refinados. Sí, eso sí. Y esa es incluso una de las quejas que ha tenido, bueno, pues lo hemos visto todo, la Casa Blanca en los Estados Unidos, al igual que en la región europea, que cuando vemos de manera relativa el precio del petróleo, el precio de la gasolina, que es del que más hablamos, está muy por encima del precio que tenía cuando el petróleo estaba en $100 2, 3 años atrás. Inclusive tú tomas el factor de inflación y paridad de importación y como sea el diferencial es mucho mayor, lo que te dice que hay un jugoso beneficio para las refinerías y las distribuidoras a nivel general. Eso no de manera particular no es la República Dominicana, porque al final del día nosotros compramos, si no me equivoco, una gran parte ya de gasolina refinada, o sea, ya está hecha gasolina, no refinamos todo en la República Dominicana y ya viene con un precio. Hoy en día, por ejemplo, tenemos el barril en 80 con 13. Sin embargo, la gasolina no baja de los 2,50 en el mercado spot. Entonces, hay que hacer la salvedad. El mercado spot es el precio que se da en el mercado para el detallista, después de distribuir, después de eso vienen los impuestos. Entonces, para que no se vaya a pensar que ese es el precio que le llega al consumidor. Entonces, es un tema. Entonces, eso es una preocupación que tenemos. Entonces, lo que escucha, es importante que sepa que aunque veamos que los precios del barril de petróleo estén bajos, eso es importante, es bueno, pero si los refinados no están bajando, como nos está explicando Miguel, entonces sí seguimos teniendo unos problemas que le impiden mucho al gobierno poder, vamos a decir, ajustar más los precios locales a los niveles del barril del petróleo por los refinados. Y claro, ¿por qué? Porque nosotros no refinamos tanto. La Refinería Dominicana de Petróleo refina, pero es un porcentaje muy mínimo con respecto a lo que se importa de refinados. ¿Algo más que agregar? Por último, que se me había olvidado, sobre el gas natural, uno de los datos que me llamó mucho la atención, y eso sí es buena noticia para nosotros, sobre todo por la matriz energética, depende tanto del gas natural. Europa, que es un gran factor en el precio de
del gas natural, parece que se preparó para lo que venía. Y hoy en día su nivel de abastecimiento sobrepasa el averaje de los últimos 5 años y se estima que tan solo necesita 30% más para tener reserva absoluta para prepararse para el próximo invierno, porque en el verano es temporada baja. Entonces, eso es otra buena noticia, lo cual no es buena noticia para el ajedrez geopolítico que tenía Vladimir Putin en su cabeza. Y definitivamente para la geoeconomía, y eso a nosotros a mí en lo particular me alegra muchísimo a pensar que eso tiene un alto impacto en la economía europea, y mientras la economía europea se fortalece, más nos conviene a nosotros su moneda, todo, su poder adquisitivo, para el mismo tema que es el turismo, por ejemplo, y el mismo tema de las inversiones. O sea, que qué bueno que tomaron esa previsión, porque aunque nosotros lo veamos lejos de República Dominicana, esa previsión en Europa a nosotros nos conviene económicamente. Así mismo es. Bueno, muchas gracias, Miguel, y que pasen muy buenas noches. Nos vamos a la pausa. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.